Venimos hablando un poco de mes de milagros, mes de junio, y estamos siendo intencionales a tener un mensaje con respecto a milagros. Hemos, a lo largo de todos estos domingos que hemos tenido la oportunidad de poder avivar fe, es poder sacudir nuestra zona de confort en nuestra mente, en nuestras capacidades, en la forma que nosotros humanamente vemos las cosas. Y sentí de parte de Dios que podamos traer otro enfoque hoy a la palabra. Sentí de parte de Dios traer un mensaje que tiene que ver con un milagro. Obviamente es uno de los milagros más hermosos que empezamos a ser testigos de él, y es la segunda venida de Jesús. Porque es un milagro eso. Jesús viene por su iglesia. Jesús viene pronto. El pronto pueden ser días, semanas, meses, años, décadas, siglos, no lo sabemos, pero Él viene pronto. Y la iglesia, y tenemos que estar preparados para recibir cuando Él venga por su iglesia. No simplemente para la iglesia en los que somos acá, sino por los que aún no conocen de Jesús y van a ser parte de su iglesia. Por eso es tan importante. Vamos, si vas a aplaudirlo con todo nuestro corazón. Eso es bueno. Jesús viene por su iglesia. Y tenemos una responsabilidad enorme de poder llevarnos a más personas al cielo mientras Jesús venga por su casa, venga por su iglesia. La iglesia en donde Jesús entregó su vida por amor hacia cada uno de nosotros. Una iglesia apasionada, una iglesia donde lo está esperando fielmente, una iglesia donde se está preparando para la segunda venida de Jesús. Y me encanta que siempre dicen, no, porque Hillsong no habla de esto, no predica. Me encanta que lo que dice la Biblia para nosotros no son opiniones, es la palabra de Dios. Y hoy quiero que podamos abrir nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, pedirle al Espíritu Santo que haga lo que Él solo puede hacer para poder tener entendimiento de lo que hoy se va a predicar. ¿Sí? Y vamos a orar. ¿Sí les parece si oramos juntos como iglesia? Papá, te damos gracias por tu hermosa palabra. Señor, te damos gracias porque estamos bajo tu hermosa presencia en este lugar. Papá, te doy gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Señor, gracias porque nos permitiste hoy estar bajo tu casa. Señor, te pido que puedas abrir nuestro entendimiento, que puedas hablar a nuestros corazones. Señor, que puedas romper todo lo que tengas que romper de nuestro corazón, que nos evita escucharte y verte a vos. Oro, Señor, para que puedas tomar el control de los próximos minutos. Señor, todo corazón duro, Señor, papá, todo espíritu que nos interponga a escuchar tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que puedas hablarnos en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos amén y amén. Y una iglesia preparada dice amén y amén. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Vamos a leer un poco, está bien hasta el 19, ¿sí? Apocalipsis, un libro polémico, un libro en donde nos revela el final de los días. Dice versículo 9 del capítulo 1: Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. Fíjense esto, y que podamos valorar que hoy estamos adorando todos juntos, no solo en espíritu, sino en corazón, en cuerpo, físico. La iglesia es un gran privilegio, por eso es importante que podamos reunirnos. Juan estaba exiliado, no podía adorar con sus hermanos porque era perseguido. Hay muchas naciones en el mundo que si tan solo decís que crees en Jesús, sos perseguido hasta la muerte. Qué privilegio que tenemos en Uruguay, que podamos juntarnos a declarar que somos parte de su iglesia. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12.
Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una barba de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en oro. Y su voz tenía 7 estrellas en la mano derecha. Y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Juan continúa y dice: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mirá, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y Jesús dice, versículo 19: escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Miren qué interesante, hay ángeles que representan iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Acá vemos un contexto hermoso. Juan, teniendo la revelación de los tiempos que venían. Juan teniendo la revelación donde se encuentra con Jesús. Y Jesús le revela y le da indicaciones en los primeros capítulos de poder escribir mensajes a 7 iglesias. Mensajes donde Jesús describe, desafía y quiere enseñar a sus 7 iglesias comportamientos que tienen que cambiar, comportamientos que tienen que seguir trabajando, y palabra de Jesús específicamente para esas 7 iglesias. Apocalipsis, el resumen general, se trata de la revelación de Jesucristo que muestra su victoria final sobre el mal, el juicio de las naciones y la restauración del pueblo de Dios. No es un libro para asustarnos, sino para animar a los creyentes a perseverar sabiendo que Cristo reina y regresará en gloria. Cristo regresará en gloria. Recuerdo hace unos años atrás, creo que tenía 12 años, entre 12 y 14 años. Iba constantemente a la iglesia el fin de semana y en ese entonces, una reunión de los martes, dicen: vamos a venir a juntarnos en la reunión de oración y vamos a ver la película. Entonces nuestros padres nos llevan a todos nosotros, nuestros hijos. Era como kids, acá había edades de 2 años, 3 hasta 15, 12 años. Algunos nos peleábamos con los otros. Los cambios de edad, la generación que había. Algunos éramos mejores amigos, otros no me comparte. Y estaba esa tensión constante. Pero el punto era que éramos todos, íbamos a ver la película en la iglesia. Entonces yo imaginé, Pochoclo va a ser una película alentadora también pensando en los niños. Pero lo que me encuentro es que no me siento a ver la película. Y esa película hablaba del Apocalipsis. Yo con 12 años empiezo a ver que de repente hay un arrebatamiento. Que de repente hay sus padres, están manejando un auto y de repente los niños desaparecen, los padres desaparecen. La ruta desolada, autopistas solas. Hay un avión, hay un piloto, que hay un avión manejando y que de repente el avión cae porque el piloto fue llevado. Porque hablaba de la gran tribulación, el arrebatamiento que había en Apocalipsis. Y recuerdo que yo era chico, pequeño. Y empecé a tener un temor terrible. Después sube el pastor y predica la película. Imagínense todos los kids viendo esa película. Había fuego cayendo del cielo, gente que desaparecía. De repente personas que estaban cocinando en la casa y desaparecían. La película estaba enfocada en el arrebatamiento y en el juicio final de los días. Y yo crecí de repente que fue la peor película que pude ver en mi vida. Porque llegaba a mi casa y no me quería dormir. ¿Por qué? Porque decía: mirá si me despierto y no está papá y mamá.
Entonces el pastor había subido después de la película y le dijo, bueno, porque hay que cuidarnos, porque Cristo viene pronto, porque tenemos que estar en santidad, porque tenemos que hacer las cosas bien, porque si sucede el arrebatamiento, como hemos aprendido en la película, muchos se irán al cielo y algunos se quedarán en la tierra. Así que no pequen, dijo el pastor. Imagínense eso para una criatura de 12 años. Yo no me quería dormir. Es más, me levantaba anoche, iba a la habitación de mi padre para ver si seguía ahí. Había una escena de la película que esta era muy cómica. De repente hay como unos cristianos que van descubriendo que está sucediendo el arrebatamiento. Entonces en esta película van como un grupo de personas llenos de fe, y como empiezan a descubrir que la gente está desapareciendo porque Dios los está llamando. Y de repente ellos van y dicen, bueno, tengo una idea, vamos a comprobar esta teoría. Vamos a ir al cementerio donde falleció mi abuela, que era cristiana. Vamos a abrir el cajón y ver qué es lo que pasa. Imagínense el guión de la película. Tiembla Netflix. Entonces van estas personas van y de repente van, no sé cómo hicieron para abrir el cajón y todo. Fueron al cementerio porque eran 4 o 5 personas. Abrieron, cavan profundo, sacan, y en la escena de repente se ve que abre el cofre, ¿sí? Y había un vestido todo planchadito, perfecto. Entonces la revelación del guión era que, bueno, la mujer había sido obviamente levantada con un vestido todo perfecto. O sea, no había hueso, no había pelo, no había... O sea, y entonces ahí fue como la gran revelación de ellos, de que Dios había llevado a las personas que creían en Él al cielo. Y recuerdo que yo me crié con mucho miedo con respecto a Apocalipsis. Recuerdo que me crié solo en el enfoque de que, bueno, vamos a ver algunos que tal vez se van a ir, otros que van a quedar. Y el gran problema es no entender el contexto de lo que lleva el libro. El libro no habla de destrucción. El libro no habla de simplemente arrebatamiento. El libro está compuesto de una profecía de cómo vamos a terminar. El libro nos cuenta y nos revela la persona de Jesús. El libro nos enseña en Apocalipsis que terminaremos en gloria en la presencia de Jesús. El libro nos enseña que Jesús no está muerto, Jesús está resucitado. El libro de Apocalipsis nos revela la justicia de Dios venciendo la justicia que hay en la tierra. El libro de Apocalipsis nos revela que Jesús viene por su iglesia, termina venciendo el reino de las tinieblas. El libro de Apocalipsis nos revela que Jesús viene por su iglesia. El libro de Apocalipsis nos enseña y nos demuestra la persona de Jesús, su justicia divina, viniendo del cielo para poder plantar el reino de Dios en la tierra. Y en los primeros capítulos, que es lo que quiero enfocarme, Jesús le habla a Juan. Él dice, quiero que escribas 7 cartas a 7 iglesias. Quiero que puedas expresar lo que yo siento y lo que yo veo en la iglesia para que puedan corregir lo que tenga que corregirse. Y quiero que vos, Juan, puedas escribir estas cartas y puedas entender que mis ojos están puestos sobre la iglesia. Mi iglesia por la cual yo entregué mi vida. Una iglesia sin mancha y perfecta. Una iglesia en donde yo entregué mis manos y mis pies para que a través de la iglesia más personas puedan encontrarse conmigo y mi persona sea revelada. Y en los primeros capítulos nos narra de una profundidad tan preciosa de la persona de Jesús, tan preciosa y tan hermosa, enseñándonos que los ojos de Jesús están sobre su iglesia. Él desafía a la iglesia. Él habla un contexto de 7 iglesias y en cada 7 iglesias Él trae claridad, Él trae su corazón, Él desafía lo que tiene que ser desafiado. Él valora lo que la iglesia, el trabajo de la iglesia está haciendo, pero también desafía. Y hoy quiero que nos podamos enfocar en 3 iglesias. Hoy quiero que podamos enfocarnos y quiero cambiar un poco el contexto del mes de milagros, porque la venida de Jesús es un milagro y lo vamos a ver. Y vamos a ver a Jesús volver. Tal vez serán nuestros hijos, nosotros, tal vez seremos antes, pero Jesús viene por su iglesia. Jesús ama a la iglesia, pero necesitamos entender que tenemos una gran responsabilidad siendo la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Hace tiempo atrás estábamos en un boliche haciendo iglesia. Hace un tiempo atrás estábamos en casas haciendo iglesia. Hoy nos encontramos en este lugar
siendo la iglesia. La iglesia no se termina en 4 paredes. La iglesia se termina en un pueblo que dice: Señor, nosotros creemos en vos, nosotros honramos tu nombre, nosotros levantamos tu nombre y te creemos. Eso es la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Jesús. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y habrá profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. He titulado este mensaje: el milagro de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de despertar. Tenemos la responsabilidad de entender que esto no se trata de un club cristiano. Esto se trata de llevar cuantas más personas podamos llevarnos al cielo, revelando la persona de Jesús, declarando que no hay otro nombre como Jesús en nuestras ciudades, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, porque el enemigo está haciendo todo lo posible para llevarse gente al infierno. El enemigo está engañando a las personas y dice: no, pone tu fe en esto, pone tu fe en esto, pone un poquito de fe en esto. Pero Jesús se ha revelado, Jesús se entregó su vida, pero al tercer día Él resucitó, para que todas las personas que puedan creer en que Jesús es el Señor puedan tener vida y vida eterna. Jesús viene por su iglesia, pero tenemos que estar preparados y listos. Tenemos que prepararnos como en una boda, cuando el novio está esperando a la princesa, a su esposa que va a tomar, como cuando yo estuve esperando a Sofía en el altar. Y yo me preparé, yo me vestí, yo me cambié, hice los preparativos, hice los cambios que tenía que hacer para recibirla preparado. Y como personas de fe, siendo parte de la iglesia, tenemos que prepararnos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien? El milagro de la venida de Jesús nos enseña, número 1, a volver a lo que realmente importa. Me quiero enfocar en las primeras 3 cartas que Juan manda a la iglesia. Son 7. Vamos a enfocarnos solo en 3. Apocalipsis 2, versículo 1 al 6. Dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro, hablando de Jesús. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles. Hay muchas personas que se autodenominan apóstoles, pero no viven siendo apóstoles. El título no determina quién sos. Es tu corazón que fluye, que produce el fruto. No es el título, es tu corazón. Dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Qué hermoso todo lo que Jesús está hablando. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Versículo 5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Me encanta lo que dice: no me amas a mí, ni amas a los tuyos, a la iglesia, como al principio. Jesús está resaltando que la iglesia estaba activa. Jesús estaba resaltando que había personas que eran falsos profetas y querían engañar a las personas sobre qué era la cultura de la iglesia. Y Jesús dice: hey, yo entiendo que no te llevaste a guiar por mentiras. No te dejaste guiar por falsos apóstoles, por falsos líderes que dicen ser algo pero no lo son. En realidad son mentirosos. Buenísimo con eso, pero tengo una queja contra tuya. Dejaste de amarme a mí como me amabas al principio. Dejaron de amarse en la iglesia como se amaban al principio. Y esto me enseña que no importa cómo empezamos, sino cómo terminamos. Iglesia, podemos empezar bien. Podemos arrancar hace 3 años en Hillsong, Montevideo. ¡Qué increíble esto! ¡Qué hermoso servir a Dios! ¡Qué hermoso que tuvimos una semana increíble! Noche en el martes, Chris hablando, desafiándonos a nuestra iglesia para ir por todo, captando cultura, visión. Noche de sí seguro el viernes.
Mujeres siendo abrazadas por el poder del Padre. Qué increíble, domingo a la mañana, enfocados en su palabra. Pero si no recordamos el por qué hacemos lo que hacemos, si no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, nos vamos a olvidar de lo más importante, que todo se trata de Jesús. Podemos hacer eventos, iglesia. Podemos hacer muchas reuniones. Pero que hagamos muchas reuniones y que la visión avance no quiere decir, y es sinónimo de que amamos a Jesús y nos amamos entre nosotros. Conferencias llenas no es sinónimo de que Jesús esté edificando esa conferencia. Iglesias llenas no es igual a que Jesús esté en ese lugar. Que pastores abran su Biblia y prediquen no es sinónimo de que Jesús esté liderando esa iglesia. De que posteemos versículos en la semana en nuestras redes sociales no es sinónimo de que estemos llevando una vida donde Jesús es nuestro rey, nuestra principal cosa en nuestra vida. La iglesia de Éfeso, Jesús aprueba su trabajo duro, su perseverancia, su rechazo a falsos profetas, a falsos apóstoles. Jesús reconoce su esfuerzo, pero dice, no me amas como al principio. Mi pregunta es, ¿estamos amando a Jesús como cuando tuvimos ese encuentro personal con Él? ¿Estamos buscando de su persona como cuando era el primer momento que tuvimos ese primer choque? O no, es que ya estoy cansado. Hay muchas actividades en la semana. Quiero decirte algo. Tu liderazgo en el equipo no reemplaza tu relación personal con Jesús. Servimos porque hay fruto de que tengo una relación personal con Jesús, y ese es el fruto que sucede. Pero no podemos cambiar el servicio por poner a primer lugar a Jesús, porque si no va a empezar la narrativa falsa que el enemigo usa. La iglesia me está usando, la iglesia me quema. No soy parte de la iglesia, pero sabes que yo estoy quemado. No responsabilicemos a la iglesia de nuestra falta de relación personal con Jesús, porque nuestra relación personal con Jesús te va a llevar a servir su casa. Ahora, no estoy hablando de contextos en donde hay manipulación. No estoy hablando de contextos donde hay abuso de poder. No estoy hablando de lugares donde no son saludables, como estos falsos apóstoles que Jesús está hablando y que fueron descubiertos. Estoy hablando de una iglesia en donde Jesús es el centro, en donde Jesús la está edificando, en donde todo lo que se hace es por Jesús y para Jesús. Estoy hablando de una iglesia en un contexto que está viva, en una iglesia que hay cultura, en una iglesia que entiende por qué hacemos lo que hacemos. Pero no responsabilicemos a la iglesia por tu falta de revelación personal con Jesús. En otras palabras, lo que hoy se dice, lo que hoy se predica, no lo tomes 100% cierto. Plantéate en tu relación con Jesús, en tu vida diaria. Dios, esto está alineado con lo que vos hablás y decís. Porque he visto mucho contexto de iglesias, de personas. No hablo solamente de Uruguay. Que dicen, no, porque el pastor me dijo. Pero ¿no te das cuenta que había manipulación ahí? No, porque Él nos obligaba que había que hacer esto y esto y no te das cuenta que No, porque en mi iglesia hay personas que vienen conmigo y con Sofi. Eric, mira, quiero hacerte una pregunta sobre esta decisión que tengo que hacer. No sé cómo voy a hacer. Tengo que mandar este mensaje, no tengo que mandar este mensaje. Tengo que hablar con esta persona. Estoy empezando una relación. ¿Qué tengo que hacer? Que te muestro mi celular, toma, mostrar. No, yo no tengo que controlar tu vida. Obviamente voy a estar para darte consejos para lo que necesites, pero yo no soy un líder y un pastor que controla corazones. Esa no es la iglesia de Jesús. Mi responsabilidad es animarte. Mi responsabilidad es que puedas ver a Jesús. Mi responsabilidad es alimentarte espiritualmente. Mi responsabilidad es que puedas ver a Jesús en todo lo que haces. Es que puedas crecer en tu vida espiritual. Es que la persona de Jesús sea revelado. Pero hay mucho control. Y decimos, es que en mi antiguo, en el antiguo pasado, en esta iglesia, yo no. Pero ¿por qué tomaste al 100% todo lo que te decían sin pasar por el filtro de ver qué es lo que Dios te hablaba? Somos responsables por nuestra vida. Somos responsables por lo que hay acá adentro. Somos responsables por lo que pensamos, por lo que decimos. Pero lo más fácil es decir, no, la iglesia. No, la iglesia. Si esta iglesia, escúchenme bien, si esta iglesia, vos no sentís que está floreciendo, creciendo,
Si vos no te sentís cómodo, lo mejor que puedes hacer es no dejar de ser parte de la iglesia de Jesús, pero buscar una casa en la cual te sientas cómodo. Nuestra iglesia nunca va a retener a las personas y decir, en cuanto te vayas a puerta va a haber maldición. No, porque no queremos que la iglesia funcione así. La iglesia de Jesús es solo una iglesia con I mayúscula, donde hay iglesias en cada rincón de Uruguay, iglesias saludables, que aman a Jesús, que lo revelan, que lo crean. Pero si tal vez te estás sintiendo que esto tenés que hacerlo porque querés hacerlo o porque estás obligado, quiero animarte a que no te sientas obligado a ser parte de la iglesia. Sí te voy a animar a decir, plantate, porque plantados florecemos en su casa. Pero tenemos que volver al primer amor. Primer amor. ¿Cómo lo perdemos? No teniendo una vida de oración, iglesia. Si no tenés una vida de oración, perdés tu primer amor con Jesús. ¿Cómo perdemos el primer amor con Jesús? No teniendo una vida de oración. Señor, ¿sabes qué? Hoy me siento cansado. Hoy me siento agotado. ¿Sabes qué? Estoy incómodo por esto que pasó. ¿Y sabes lo que va a hacer Jesús? Como nos hace siempre en su presencia. Nos da 3 cachetazos. Es decir, levanta tu cabeza. Estás pensando incorrectamente. ¿Qué es lo que yo te enseño? Perdonar. Amar. A olvidar. Y a seguir para adelante. ¿Y qué hacemos? No, que no pueden hablarme así a mí. ¿Vos viste cómo me habló? ¿Vos viste lo que me dijo? ¿Viste este maltrato que tuvo conmigo? No, esta persona. Si el enemigo nos roba pasar tiempo de buscar a Jesús, nos robó todo. Nos robó el primer amor. ¿Cómo perdemos el primer amor? No pasando tiempo en su palabra. ¿Por qué estás pensando incorrectamente? ¿Por qué pienso incorrectamente a veces? Porque algo está empujando de poner su palabra en primer lugar. ¿Por qué estás ansioso o ansiosa? Porque estás viendo demasiadas redes y no estás escuchando la voz que te ama. ¿Por qué ves todo mal con la iglesia? ¿Por qué ves todo mal con tu círculo, la universidad, el trabajo, tus padres, tu familia? ¿Por qué lo ves mal? Porque no estás pasando por el filtro de su palabra. Y Jesús desafía: tengo una queja en contra tuyo. No me amás ni se aman como al principio. Iglesia, ¿saben cuál es el fruto de una iglesia saludable? Que nos amamos los unos con los otros. Estamos para levantar nuestros brazos. Que si estamos pensando incorrectamente, alguien nos desafía. Porque Jesús desafía porque ama a su iglesia. Y Jesús vino a buscar su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Corintios 13. Si pude hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento. Y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no había logrado nada. La evidencia del fruto en tu relación con Dios se ve reflejado en el amor que tenés por otros. Busquemos animarnos, busquemos desafiarnos. Volvamos, iglesia, a lo importante, al primer amor con Jesús. Número 2, en el milagro de la segunda venida nos enseña el recordar, el permanecer. Apocalipsis 2:8 es la segunda carta que Juan escribe a la iglesia en Esmirna. Versículo 8 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento, tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a... Fuerte lo que está diciendo Jesús. No tengas miedo
de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, te daré la corona de la vida. Esta es una de las pocas iglesias que Jesús no trae desafíos ni reprocha nada. Esta es una de las 7 iglesias, que hay 2, que Jesús no le dice: tenés que cambiar esto, o tengo una queja en contra tuyo. No, es un recordatorio que Jesús le está haciendo a la iglesia de Mirna. Y dice: permanece. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico en realidad. Como te estás viendo, iglesia, perseguidos por su fe, son las cosas. Vos sos rico. Estaban siendo perseguidos por su fe y vivían en pobreza material. Pero Jesús les dice: realmente vos sos rica. El oro y la plata no determinan la riqueza, sino el fruto que hay en tu corazón, en tu espíritu. Eres rica. También menciona que sufrían calumnias de aquellos que decían ser judíos, pero eran parte de lo que se llama la sinagoga de Satanás. Es decir, opositores al evangelio, opositores del reino de Dios. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Esto me hizo ruido a mí. Las sinagogas representaban a lugares donde debían revelar a la persona de Dios. Las sinagogas se suponían que eran lugares o comunidades saludables en donde levantaban a la gente, una comunidad saludable en donde Jesús era el centro. Pero acá dice Jesús y revela que había sinagogas que en realidad no era lo que debían ser. Transformada al siglo XXI, iglesias que no tenían que ser lo que realmente parecían. Iglesias que predicaban un evangelio, pero en realidad lo que hacían era poner oposición al reino de Dios, a la obra. Y muchas veces nosotros podemos estar operando de esa manera. Muchas veces nosotros estamos autoboicoteando la obra de Dios. Y me encanta lo que Jesús dice, porque si piensan que Jesús es blando, Jesús está desafiando con amor y autoridad. La calumnia en la iglesia no es algo que sucede solo ahora. El opinar y emitir juicios es algo que siempre ha sucedido. ¿Por qué? Porque es la manera que el enemigo intenta frenar a la iglesia. Es la manera que el enemigo intenta frenar lo que Dios está haciendo. Pensamientos incorrectos, opiniones incorrectas, forma de ver las cosas. Y es un patrón que sigue sucediendo. Chris, nuestro pastor, el martes habló y reveló un poco todo lo que estaba pasando. Cuando nosotros abrimos iglesias en todo el continente al principio, la gente decía: no, es una iglesia que no va a funcionar. No, una iglesia australiana en un contexto latino no va a funcionar. No, ¿ustedes qué se creen? ¿Que son la última Coca-Cola del desierto? No, ¿ustedes qué se creen? ¿Que vienen a salvar la ciudad? Nunca vinimos a creernos más y menos que nadie. Vinimos a servir a Dios porque lo amamos. Y yo creo que cada esquina necesita una iglesia. Cada esquina en cada país necesita que se esté declarando que Jesús es el Señor. Cada iglesia, cada barrio necesita una iglesia que pueda estar plantada, saludable. No venimos a competir. Pero ¿sabes qué era interesante? Que muchos empezaron a decir, inclusive en esta ciudad: no, Hillsong va a venir a robar gente. Comentarios que llegaban a nuestros oídos: no, porque hay iglesias que están prohibiendo que vayan, porque Hillsong va a robar gente. Nosotros no vinimos a robar a nadie, ¿eh? Al único que vinimos a robar es a Satanás, que tiene a personas enfermas y engañadas. Que era la misma iglesia que se oponía a lo que Dios estaba edificando. Era lo mismo de nosotros, hablando mal entre nosotros, calumnias, opiniones, mentiras. Emitían juicio. ¿Para qué? Para frenar lo que Dios estaba haciendo. No somos la mejor ni la peor iglesia, somos la iglesia de Jesús, como muchas en el mundo. Y nuestro fundamento es alcanzar a las personas que lo necesitan. Pero me encanta que Jesús acá resalta, necesitamos tener y el poder permanecer para tener discernimiento de lo que está sucediendo. Permanecer en la fe, permanecer plantados, permanecer en su palabra, permanecer en la oración, permanecer en su iglesia, permanecer con la comunidad, permanecer con desafíos, permanecer creyéndole a Dios por sobre todas las cosas. Pero necesitamos pasar tiempo y permanecer en nuestro tiempo de calidad con Dios. Cuanto más tiempo pasás con Dios, mayor discernimiento tendrás sobre las cosas espirituales. Te darás cuenta cuando alguien habla de parte de Dios y cuando no.
Te darás cuenta cuando alguien te está aplaudiendo por delante de tus ojos, pero por atrás te está clavando un puñal. Te darás cuenta y lo vas a discernir, lo vas a oler, porque la presencia de Dios porta el mismo perfume que Él siente. Discernimiento para ver las cosas que están pasando. No todo es natural. Hay cosas espirituales que están tratando de romper tu fe. De que te pongas la mente mirando abajo, decir que no hay más, que no puedes cambiar, que sos igual. No, eso son cosas que quieren robar tu fe. Pero cuando permanecemos en su palabra, cuando permanecemos en su iglesia, cuando permanecemos aunque parezca que nos están matando, nos están desafiando, cuando permanecemos, hay fruto, hay discernimiento. Plantados en su casa florecemos. Plantados en la casa, tenemos que animarnos a que podamos seguir plantados. Iglesia, no hablo solo de esta iglesia, de animar a la gente a que busque una iglesia local saludable cerca, a que se plante, a que crea, a que nos preparemos, porque Jesús viene pronto. No vivamos por revelaciones ajenas. Dios quiere hablarte en lo personal. No vivamos por lo que otros nos enseñan, sino por lo que Jesús directamente nos enseña. Permanecer hasta el día que Él venga, permanecer fieles, aunque haya cosas que no estamos de acuerdo y no entendemos. Permanecer a costo de obedecer y hacer las cosas como Dios manda. La iglesia de Esmirna es perseguida porque adoraban al César y devotamente tenían que declararlo como el rey. Y la iglesia de Esmirna se rebela para no adorar al César, sino adorar a Jesús. Policarpo fue un obispo de Esmirna y uno de los padres apostólicos. Fue discípulo directo de los apóstoles, según la tradición. Fue discípulo del apóstol Juan. Su historia fue recogida en el escrito El martirio de Policarpo. Acusado por su fe, durante una ola de persecución en Esmirna, fue arrestado por negarse a adorar al emperador. Los romanos le ofrecieron su libertad si decía: respeta tu vejez y maldice a Cristo. Su famosa respuesta fue: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Permaneciendo en su fe hasta poner en peligro su muerte. Y nos cuesta permanecer en su palabra porque hoy nos sentimos emocionalmente inestables. Nos cuesta mantenernos plantados en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos gustan. Nos cuesta mantenernos en comunidad con Jesús. ¿Por qué? Porque abro la Biblia y Dios me está desafiando. Jesús nos está desafiando, iglesia, a permanecer firme por encima de nuestras emociones. Y número 3, mientras el equipo me acompaña, el milagro de la venida de Jesús nos enseña a no permitir que lo incorrecto crezca. La tercera carta de Juan a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 13 al 16. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Wow. Wow. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, dice Jesús. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, que le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas, tíldenla ahí, que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré de ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia de Pérgamo estaba en una religión, destacaba que era una religión pagana. Era un centro de adoración a varios dioses: Zeus, Dionisio, Asclepio y Atenea.
también una fuente de centro de culto imperial. Se rendía adoración al César. Cuando se refiere que estaba el trono de Satanás y una ciudad que su trono estaba ahí, esta frase se está refiriendo probablemente al gran altar de Zeus que había en esa ciudad, construido sobre una colina visible desde toda la ciudad. El culto de Asclepio, dios de la sanidad, cuyo símbolo era una serpiente relacionado con imágenes satánicas. Y Jesús dice, la ciudad, la iglesia donde está en esta ciudad, es una ciudad que el Satanás está liderando. Pero dentro de la iglesia no tiene que ser de la misma manera. Jesús desafía a tolerar un movimiento llamado Nicolaitas. Jesús desafía, ¿por qué? Porque hacía que como el mundo vivía y sus formas podrían convivir también dentro de la iglesia. Hacía que la iglesia se pueda adaptar a las formas del mundo, pueda adaptar la gracia de lo que está pasando y digamos, esto es normal y está bien. Y Jesús desafía y dice, estás tolerando personas que están creando este movimiento dentro de la iglesia y no estás tomando tu tiempo en desafiar, y la iglesia se está convirtiendo en una ensalada rusa. La iglesia no es para ser igual al mundo, la iglesia es para revelar la persona de Jesús. La iglesia no se tiene que adaptar a la forma que sucede en el mundo. Somos parte y estamos en una sociedad que sí, pero la iglesia es lo que marca la diferencia. La iglesia es quien revela la persona de Jesús, amando, respetando, animando, inspirando, cuidándonos, llenos de santidad, preparándonos para cuando Jesús venga. Pero había un grupo de personas que estaban abusando de la gracia. Había pecado sexual dentro de la iglesia y se estaba acostumbrando a que era lo correcto. No pasa nada, nuestro Dios es un Dios de gracia. Estaban enseñando que todo está bien, todo es lícito y todo nos conviene. ¿Por qué? Porque somos parte del mundo. Y Jesús está diciendo, estás tolerando que la iglesia adapte forma de afuera para meterla dentro de la iglesia. La iglesia nunca se adaptará al mundo, porque es la gran tensión que hay en la iglesia de Jesús. Nosotros honramos a la persona de Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guía, Él es el que ha transformado nuestra vida. Nuestra iglesia no está edificada en opiniones, sino en la palabra de Dios. Y siempre la iglesia será contracultural lo que sucede. Y me encanta que Jesús desafía y usa la palabra, estás tolerando. La palabra griega tolerar significa literalmente tienes, mantienes o sostienes. En este contexto no se refiere a un simple tener físico, sino a permitir activamente que algo permanezca entre ustedes. En otras traducciones y contexto, el verbo se traduce como tolerar. ¿Qué implica esta palabra? No es que toda la iglesia practicaba toda esta doctrina, sino que permitían que entre los que hicieran estén haciendo, intentando meter el mundo dentro de la iglesia, y lo toleraban y lo permitían y está todo bien. Y no vamos a desafiar esa mentalidad incorrecta. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Jesús no aprueba a las personas que traían división y querían hacer de la iglesia lo que estas personas tenían en su mente. El problema es que lo que no confrontamos crece, lo que no hablamos se expande, y lo que no trabajamos en nuestro interior sigue creciendo. Y Jesús dice, tenés que confrontar a este pensamiento. Y en muchas áreas de nuestra vida nosotros fuimos como ellos. Hay muchas áreas de nuestra vida que queremos hacer a Dios a nuestra forma. Hay muchas áreas de nuestra vida que decimos, bueno, un poquito de esto, un poco lo otro. Un poquito de pecado en la semana, que sabes que a mí me encanta, me hace bien a mi carne. Y bueno, el fin de semana soy parte de un grupo de conexión. Total, su gracia me perdona. Y está bien, obviamente, su gracia nos perdona. Su gracia es hermosa y es preciosa y podemos equivocarnos una y otra vez y Él nos levantará. Y es su gracia hermosa. Pero estoy hablando de una mentalidad como los nicolaitas, que estaban justificando su forma de ser. ¿Por qué? Porque eran parte del mundo, porque la iglesia estaba en esa ciudad. Y hay muchas áreas en nuestra vida que Dios te dice, y tenés que cortar con esa mentalidad. No va a ser a tus formas, va a ser a mis formas. O me seguís o no me seguís, o me crees o no me crees, o sos parte de la iglesia para marcar una diferencia o no lo sos. Pero necesitamos dejar de tolerar cosas que estamos tolerando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos mantiene secos. Y Jesús habla, tengo una queja en contra tuyo, que estás tolerando una forma de pensamiento que te mantiene. Toleramos de nosotros mismos una mentalidad lejos del corazón de Dios. Toleramos vidas que se amoldan a la sociedad y a las formas que ellos tienen. Permitimos en nuestra vida y aceptamos cosas que no debemos aceptar.
Aceptamos no cuidar nuestro corazón. Toleramos pasar días sin leer la palabra de Dios y está bien. Toleramos no abrir su palabra y está bien. Y estamos permitiendo cosas que nos están consumiendo. Pero me encanta lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida como una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere. No la aprobación que necesitas de tus amigos, sino lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere para nosotros. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Iglesia, no nos adaptemos ni toleremos mentalidades que nos alejan del corazón de Jesús. En nuestra vida no la aceptemos. Si tal vez tenés que poner en orden tu vida de santidad, ponelo. Si tal vez tenés que decir una adicción que hasta acá llegue, hacelo. Si tal vez tenés que poner un stop a tu forma de pensar que siempre estás cuestionando todo, hacelo. Deja de tolerar porque el enemigo quiere robarte, quiere sacarte los frutos, quiere ponerte solo en lo que vos estás viendo. Y así es como nos seca y la iglesia no prospera, no florece. ¿Por qué? Porque estamos todos atados y tolerando cosas que no tenemos que permitir en nuestro corazón. Y Jesús desafía y dice, deja de tolerar las cosas que tenés que dejar de tolerar. Tal vez es una página que tenés que dejar de visitar. Tal vez es una mentalidad que tenés que decir hasta acá llega. Tal vez es una forma de cómo hacer las cosas o hacemos las cosas. Tal vez es una relación que necesitas poner a Dios en el medio y comprometerte y tomar el paso de fe y comprometerte delante de Dios y de tu noviazgo para traer a Dios en medio de tu situación. ¿Qué cosas hoy tenés que dejar de tolerar? Porque Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia que está preparándose. Jesús viene por un pueblo que está hambriento por ver la gloria de Dios manifestarse en medio de nosotros. Jesús viene para desafiarnos, para que podamos prepararnos, para poder poner nuestras túnicas blancas, para poder cuidarnos en santidad, para poder cambiar lo que tengamos que cambiar, porque Jesús viene pronto y ese es el mayor milagro que tenemos. Iglesia, dejemos de ofendernos, dejemos de jugar a las cosas que están bien o están mal, dejemos de opinar, simplemente edifiquemos, pongamos nuestro corazón, inclinemos a poner el corazón con el de Jesús y poder edificar su iglesia y que podamos cambiar lo que tiene que ser cambiado, porque Jesús viene por su iglesia. Ahora, lo que me encanta de esto, que en todas las cartas Jesús desafía lo que tiene que desafiar, pero le da la oportunidad de arrepentirse. Le da la oportunidad que ese arrepentimiento es un cambio de dirección. Un arrepentimiento no es, bueno, Señor, te pido perdón y ya está, y ya está. No, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo estaba haciendo esto de esta manera, ahora lo que voy a hacer es girar de dirección y arrepentirme para poder seguir avanzando. Y Jesús nos llama a que podamos arrepentirnos. Arrepentirnos. Para preparar nuestro corazón, porque Jesús viene pronto. Hechos capítulo 1 versículo 11. Después de decir eso, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Iglesia, es tiempo de que podamos preparar nuestro corazón, de que podamos trabajar lo que tenemos que trabajar, porque Jesús viene por su iglesia. Y hay muchas más personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Domingo más uno no es simplemente un domingo más uno, es algo bonito que hicimos, no. Domingo más uno está para que más personas puedan encontrarse con la salvación. Domingo más uno es para que la iglesia pueda tomar su responsabilidad de ir por los perdidos, de creer por salvación, de creer que en Uruguay es una nación que le pertenece a Dios, de que la iglesia está tomando su responsabilidad para arrebatar almas al enemigo, al mismo infierno que los tiene engañados, que los tiene manipulados, que los tiene en sistemas de pensamientos incorrectos, para poder apuntarlo a Jesús y que la iglesia crezca. ¿Cuántos me dicen amén? Domingo más uno, domingo que viene, tenemos la responsabilidad de poder cambiar la eternidad de alguien que necesita de Jesús, porque Jesús viene pronto y Jesús viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ponernos de pie.
Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Papá, te damos gracias, Señor, que tú hayas podido hablarnos a nuestros corazones. Señor, que tú hayas podido hablar a nuestro entendimiento, papá. Oramos para que tu iglesia, nuestra iglesia, la iglesia con mayúscula, sea encendida por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, oramos por aquellos perdidos, por aquellos que te necesitan, que tú puedas usar nuestra iglesia para ver una cosecha de almas como nunca. Señor, que puedas preparar nuestros corazones para arroparnos con tus vestiduras santas. Señor, para que podamos cambiar lo que no te agrada, lo que tienes que cambiar de nuestra vida, de nuestra iglesia. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer. Y te damos toda la gloria y toda la honra, papá. Porque sabemos que tú vienes pronto. Y queremos estar listos y preparados para cuando tú vengas. En el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos amén y amén.